Déjenme compartir, ¿me escuchan bien? Sí, Buenas doctor, noches. le escucho. Entonces compartimos. Habíamos hablado sobre la estratificación, les hemos dicho que las guías de hipertensión también cambian y vamos a hablar un poco del tratamiento y el seguimiento para ver. Pues estas guías cambian. Al final voy a mostrarles las guías del 2024 en agosto, las que salieron últimas. Les hemos dicho que cambios de estilo de vida, que pérdida de peso, que una dieta rica en sal, una actividad aeróbica frecuente y algunas otras como resistencia isométrica, disminuir el consumo de alcohol, mejoran y disminuyen la presión arterial. Bueno, y el tratamiento pues es llegar a una meta, ¿no? Siempre el tratamiento de la hipertensión arterial o cada paciente que ustedes tengan con hipertensión, aparte de hacerle la historia clínica y preguntarle, siempre traten de ver y evaluar su riesgo cardiovascular, ¿no? Cuando nosotros evaluamos riesgo cardiovascular, hay varias escalas. Ustedes pueden buscar en internet cómo evaluar riesgo cardiovascular. Algunos utilizan el Framingham, los latinoamericanos utilizamos el Framingham, pero un poquito modificado, bajamos a 7.5%. El Framingham te dice el riesgo que tiene un paciente a 20 años y se dice alto riesgo si tiene más de 10% a 20 años. Entonces, tú entras el framing ahí para varón y para mujer y le pones los datitos que son pequeños, cortos, si es mujer, cuánto es la presión sistólica y algunos otros antecedentes y te sale un score. Si ese es más del 10%, se dice que es de alto riesgo y deberíamos considerar que este paciente tenemos que cuidarlo bastante. Lo mismo entonces para el varón. Pero en Latinoamérica no teníamos un score de riesgo, en Europa hay otro que se llama el SCORE, y en lo que hicieron los colombianos, por ejemplo, propusieron que ese Framingham se podría bajar del 10% a 7.5%, entonces todos los que tienen más de 7.5% son de alto riesgo. Y eso podríamos, hasta ahora lo hemos tomado los latinoamericanos así, y podríamos seguir utilizando. Entonces, cuando ustedes, para el tratamiento de la hipertensión arterial, lo que debe de ser no solo es usar la medicación que disminuya la presión arterial, ¿no? ¿No? Especialmente recomendado para prevención secundaria, cuando ya tiene eventos cardiovasculares en pacientes con una presión arterial más de 130/80, o en aquellos pacientes que se llama prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Antes de que le dé un evento. Si ustedes tienen un paciente y no ha tenido un infarto, eso es una prevención primaria antes de que tenga un ACV, una enfermedad renal, una enfermedad de daño de órgano blanco, ahí esa es prevención primaria. Si ya tuvo el infarto cerebral, cardíaco, de un daño renal, y esa es prevención secundaria. Entonces, aquí te dice que la meta para bajar con medicamentos la presión arterial es de 130/80, y si es que está más alto hay que comenzar la medicación en pacientes para prevención secundaria, o sea, que ya han tenido un evento cardiovascular, y o para pacientes que o para prevención primaria en adultos con un score de Framingham o el score que ustedes encuentran de alto riesgo cardiovascular. Entonces, si a ustedes le hacen el score de Framingham, por ejemplo, y le encuentran alto, a este paciente deben iniciarle medicamentos apenas lo encuentren
con presiones altas, ¿no? También dice que el uso de la medicación para bajar la presión arterial está recomendado en pacientes con prevención primaria, en aquellos adultos que no tengan historia cardiovascular o que no tengan un score eh, mayor a 10, o sea, que tengan menos de 10, pero si la presión ya está más de 140, 90 o más, pues deberíamos pensar en iniciar la medicación. ¿Qué debes tomar en cuenta en la calificación de riesgo cardiovascular? La edad, si ya tiene hipertensión, si tiene colesterol alto, si fuma, la historia familiar, cómo está el colesterol HDL, si está bajo, también es de riesgo alto probable. Si es alto el LDL, si tiene triglicéridos altos, si es obeso, el índice de masa corporal más de 25, o sea, sobrepeso y obesidad ya es menopausia, posición socioeconómica baja y la educación. Daño de órganos subclínicos, si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, si hace microalbuminuria, si la creatinina ya subió más de 1.3, si el índice carotídeo, eso con un Doppler de las carótidas, le ven que hay un índice más de 1 o de más de 10, que es lo que es en milímetros, o si tiene una retinopatía hipertensiva o un engrosamiento de la vasculatura, del incremento del engrosamiento vascular, pues también es un paciente que hay que pensar en alto riesgo. Y eventos clínicos, ¿no? Un infarto, una enfermedad coronaria, un stroke, una enfermedad arterial periférica, una falla cardíaca crónica o renal, también son pacientes de alto riesgo, como hemos visto. Pues lo primero que deberían hacer, una historia clínica, toman la presión arterial más de 3 o 4 veces, como hemos definido, y dicen, a ver, en la historia clínica, qué factores tiene, le hacen un score, y eso lo van a determinar para el tratamiento. Un consenso latinoamericano que todavía está vigente de hipertensión dice que estratifiquen el riesgo, y si no tiene factores de riesgo y la presión es óptima, pues este paciente tiene un riesgo promedio como cualquier persona sana. Si es menos de 130/85, riesgo bajo. Si está más de 130, pero no menos de 140, 85/89, el riesgo está incrementado. Y en hipertensión 1 y 2, el riesgo es agregado leve, moderado o alto, ¿no? Y miren, pacientes con 1 o 2 factores de riesgo ya comienzan con un riesgo agregado, incrementado, y después llegan a muy alto. Y si tienen más de 3 factores de riesgo, o sea, por ejemplo, diabetes, fuma, tiene colesterol alto y además hipertensión o presión arterial, ¿no? Si está más de 140 ya es riesgo agregado alto o muy alto si está en más de 180, 110. Y si tiene una condición agregada clínica, que es lo que hemos dicho, daño de un órgano blanco, ya sea un infarto, accidente cerebrovascular, stroke, daño renal o hipertrofia ventricular, pues ya es riesgo agregado alto, aunque tenga la presión baja. Y es muy alto con presiones de 130 a 139, y ahí se queda hasta que pasa más de 180, 110. Entonces, esto que parece complicado, lo que tienen que resumir ustedes es lo siguiente. Estratifiquen el riesgo, y todo paciente, lo ideal es que tenga presiones entre 130, 80 o menos. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, pueden incrementar, y si ven un paciente que ya tiene factores de riesgo altos o tiene una enfermedad, ya lo consideran muy alto y bajen la presión arterial. Eso es lo que deben decir. Es lo mismo con 1 o 2 factores de riesgo, daño de órgano blanco, sino para que entiendan, miren que tienen muy alto riesgo los pacientes que ya tienen una enfermedad renal, que está en diálisis, o que tienen una enfermedad cardiovascular sintomática, o son diabéticos con daño de órgano blanco. Entonces, esos pacientes son los de muy alto riesgo y deben ser ustedes verificar a este paciente y seguirlo. Se dice que para los europeos todavía decimos que el tratamiento está recomendado en individuos con hipertensión grado 2 y 3 en cualquier nivel de riesgo cardiovascular, y con pocas semanas después de haber iniciado los cambios de estilo de vida. Se dice más o menos 3, 4 semanas, hasta 12 semanas.
Bajar la presión arterial está recomendado cuando el riesgo cardiovascular es alto, debido a daño de órgano blanco, diabetes, alguna enfermedad cardiovascular o renal, aún en grado 1 del paciente. Y eso es una recomendación importante. 1B. Inicien la terapia antihipertensiva, que debe considerarse en estadio 1 en pacientes con un riesgo moderado, ¿no? O que tengan presión ambulatoria o el mapa con periodos altos y en los cuales ya tengan un cambio de estilo de vida. Grado 2A, B. Pacientes mayores siempre, si tienen más de 160, ya inicien el tratamiento antihipertensivo, y cualquier droga puede ser tratada en las pacientes mayores, ¿no? Cuando la presión arterial es más de 140/59, ¿no? Y dándole un control frecuente de la presión para ver si tolera el antihipertensivo. Está contraindicado en presiones normales altas, a menos que sea la evidencia muy necesaria. Tiene alto riesgo, pero está normal alta. Hemos dicho que hay acá normal, de 130, 139, 85, 89, ahí no recomiendan iniciar todavía terapia antihipertensiva, sino primero cambios de estilo de vida. Y también, por una pérdida de evidencia, no se recomienda iniciar antihipertensivos en gente joven que solo tengan presión aislada, ¿no? Sistólica a nivel braquial. Estos pacientes deben ser seguidos, monitorizados, y solo si son muy sintomáticos deberías dar. Entonces, eso dicen las guías, ¿no? La recomendación. Nuevamente, vamos a ver si aquí podemos ver con la lupita. Lo más importante es qué es lo que debe ser y el seguimiento. Si es normal su presión arterial y le tomas a un paciente, pues dile que continúe con vida saludable, cambios de estilo de vida, camine más, baje de peso, no coma salado, no coma grasas, evite el estrés, si tiene otros factores de riesgo, los controles, si es diabético, ¿no? Y, bueno, lo ves en un año, lo recitas en un año. Si está entre 120 y 129 la presión arterial, pues todavía no inicies tratamiento farmacológico y tienes que hacer un seguimiento en 3 a 6 meses, pero con las mismas recomendaciones de cambios de estilo de vida saludable. Si ya está en estadio 1 de hipertensión, o sea, de 130, 139, 80, 89, pues tienes que estratificar el riesgo. O sea, más de 130 ya estratifica el riesgo. Más de 80 ya estratifica el riesgo. Y si es un riesgo alto, pues primero cambios de estilo de vida y lo recitas en un mes. Si tiene riesgo alto, cambios de estilo de vida y lo recitas en un mes. Si no baja la presión, recién habría que ver el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Pero si no tiene riesgo alto, pues igual cambio de estilo de vida y lo recitas en 6 meses a 3 meses. Por otra parte, si tu paciente ya tiene más de 140, 90, primero cambios de estilo de vida, lo recitas en un mes. Si llega a tener menos presión arterial, menos de 130/80, que es su meta, lo recitas 3 a 6 meses. Si no llega, pues primero dile si está cumpliendo las indicaciones. Tal vez está comiendo salado, también está tomando bebidas alcohólicas, tal vez fuma, es obeso, no ha bajado de peso. Y si es que no, pues considera la intensificación de la terapia y dar la medicación antihipertensiva. Entonces, eso es lo que te dicen las guías, que todavía están, y como les digo, cada año cambia. Mi recomendación, chicos, cuando ustedes van a tratar a un paciente, si terminan el año 2024, 20, que diga 26, 28, 30, y ustedes ya están ejerciendo, revisen las nuevas guías, porque eso va a cambiar. No se olviden que hay una curva J. ¿Qué quiere decir? Que si son pacientes muy mayores y le bajas mucho la presión arterial,
aumenta el riesgo cardiovascular. Tener menos de 110, y actualmente dicen menos de 120 en pacientes adultos frágiles, y 60, menos de 60 la diastólica, aumenta el riesgo cardiovascular. Pero doctor, usted nos ha dicho que la presión alta aumenta el riesgo y ahora también la presión baja, sí, y se pueden morir. ¿Por qué? Porque hay poca perfusión coronaria durante la diástole, ¿no? Hay una mayor presión de pulso, ya les he dicho, la presión de pulso es sistólica menos diastólica, y eso es de mayor riesgo. Siempre hay poblaciones especiales, ¿no? Blanca, la raza negra, el adulto mayor, el paciente con síndrome metabólico, el diabético, el renal, el paciente con HIV y también las embarazadas, los pacientes con daño de órgano blanco. No se olviden que los órganos blancos son principalmente cerebro, corazón, riñones, enfermedad vascular periférica y los ojos, la vista, ¿no? La retina, los cinco. Cuadros especiales también, ¿no? Hay nuevos factores de riesgo, como encontrar microalbuminuria, aumento del ácido úrico en sangre, el grosor de la íntima carotidia, que les he dicho más de 11 o más de 10, ¿no? 11 a más en el Doppler carotidio, los pacientes que tienen disfunción eréctil, en los pacientes con hipertensión del bata blanca también hay que tomar en cuenta, no vaya a ser que estén con presiones cuando les toman altas, pero cuando están en la casa está bajas. El estrés, el uso de AINES o de alfa bloqueadores, los obesos, los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo y angina crónica estable, asma y EPOC son casos especiales. Entonces siempre preguntar en estos pacientes. Hay algunos medicamentos que podríamos utilizar, algunos en algunos casos especiales, pues esto es cierto también. Por ejemplo, los pacientes que tienen, no están sintomáticos, pero tienen daño de órgano blanco. Por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sería un estadio en insuficiencia cardíaca al B que hemos dicho, ¿no? Ya hay daño estructural, pero está asintomático. Este paciente, si tiene presión alta, pues le va mejor si tiene hipertrofia con ECA inhibidores o ARAS o calcio antagonistas. Si están con aterosclerosis pero no tienen síntomas, los calcioantagonistas van mejor y los ECA inhibidores. Los que tienen microalbuminuria, los ECA inhibidores o los ARAS, no juntos nunca. Si hay disfunción renal, ECA inhibidores o ARAS. Si tienen enfermedad cardiovascular con un evento, por ejemplo, ha tenido un ACV antes, ¿qué cosa le va bien? Cualquier medicamento que le baje la presión arterial. Ahorita vamos a hablar de los 3 o 4 grandes grupos. Si ha tenido un infarto previo, pues mejor si le das beta bloqueadores asociados a ECA inhibidores o ARAS. Si tiene angina de pecho, beta bloqueadores más un calcio antagonista le va bien. Si hay falla cardíaca, un diurético, un beta bloqueador, un ECA inhibidor o un ARA y un antagonista de los mineralocorticoides, porque ya para falla cardíaca debes usar estos, como son los 4 fantásticos, y le puedes dar un diurético asociado, ¿no? Si tiene aneurisma de aorta, beta bloqueadores. Si tiene fibrilación auricular, considerar los ARAS o los IECAS, beta bloqueadores. Y si tienen fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, beta bloqueadores, que siempre hacemos en nuestras rotaciones, decimos que para controlar la frecuencia cardíaca, los beta bloqueadores, y puedes utilizar calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿no? Como son diltiazem, verapamilo, y no nifedipino, ¿no? Eso no está porque aumenta la frecuencia cardíaca. Si tiene proteinuria o enfermedad renal, pues hay que inhibidores o ARA son mejor. Si tiene enfermedad arterial periférica, aquellos pacientes que tienen aterosclerosis, una trombosis arterial, ¿no? Enfermedad arterial periférica, y que inhibidores o calcio antagonistas va bien. Aquí no se recomienda los beta bloqueadores. Y en los pacientes que tienen hipertensión aislada del anciano, los diuréticos y los calcioantagonistas van mejor que los IECAS, ¿no? El síndrome metabólico, pues IECAS, ARAS o calcioantagonistas, los diabéticos, IECAS o ARAS, las embarazadas,
metildopa, puedes usar beta bloqueadores y algunos calcioantagonistas. Está contraindicado en las embarazadas, IECAS y ARAS. No se olviden eso, está contraindicado. No deben darse, mueren los bebés dentro del útero de la mamá. Y en la raza negra va mejor calcio antagonistas y diuréticos. Y si le van a dar IECA, dan siempre con un diurético. IECA solo no le den a un paciente de raza negra. Paciente que vive en Quincha, que vive en Ica, que es de raza negra, o un que venga de Estados Unidos de raza negra o cualquiera, pues no les va bien. Es lo que va mejor solo con IECAS o ARAS. Si van a usar diuréticos y calciantagonistas, va mejor. Y si no, IECAS más diuréticos o ARAS más diuréticos, pero no dejen de dar eso. Entonces, eso es lo más importante. Hay una nueva escuela, bueno, ya para resumir, lo ideal actualmente dice que deberíamos utilizar una terapia combinada de dos medicamentos antihipertensivos para un paciente y solo usar un medicamento antihipertensivo en ciertas ocasiones, como son los pacientes muy mayores o con presiones menos de 150, 145 en esos, para ver cómo cae. Entonces, lo ideal sería pues tener una terapia combinada en una sola pastilla a dosis baja de cada droga, o sea, media. Se dice que esta tiene menos eventos adversos, que mejora el cumplimiento, porque solo tomar una pastillita al día va mejor, y que se logre el objetivo más rápido de reducir la presión arterial. Evita estar probando diferentes drogas como monoterapia, y para todos con elevaciones de más de 20 milímetros la sistólica y 10 la diastólica, pero encima de lo normal, ¿no? Quiere decir hasta 140, pues 160 y 70, la terapia combinada va muy bien. O sea, más de 160, 100 va muy bien. Y para pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, de daño de órgano blanco, diabéticos y enfermedad renal, la terapia combinada también es muy importante. Todos estos son los estudios que han demostrado que hay pacientes sin la necesidad de terapia combinada para alcanzar las metas, ¿no? En el ASCOT casi el 100%, en el CISEURO el 25% de los pacientes necesitaban terapia combinada. ¿Cuál es la meta? No se olviden, 130-80. Para todos los pacientes confirmados con enfermedad cardiovascular más de riesgo alto, 130-80. Y en estos pacientes también que se confirma la hipertensión con marcadores iniciales de incremento de riesgo cardiovascular, la meta también es menos de 130-80. Recomendación en población no negra, incluyendo aquellos no con diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir o un diurético y un calcioantagonista, un IECA o ARA, cualquiera de los cuatro. Entonces ya vamos hablando de cuatro grupos. Un diurético, que es una tiacida principalmente, un calcio antagonista, un segundo grupo, un IECA, un tercer grupo, y un ARA, un cuarto grupo. Entonces, cualquiera de estos puedes utilizar. Hemos dicho no negra porque en los pacientes negros ya hemos dicho que diuréticos y calcioantagonistas van mejor, ¿no? Entonces, esos cuatro grupos. Si hay falla cardíaca, pues de los cuatro grupos, de los tiacidas o los diuréticos deben estar incluidos, aparte de lo que les hemos dicho, los cuatro fantásticos. Y nunca se recomienda o no se recomienda beta bloqueadores como tratamiento inicial. Aunque van a ver en las guías del 2024 ya lo ponen a los beta bloqueadores en casos especiales. Si es de raza negra, tiene un paciente de raza negra, incluyendo diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir un diurético, ya les he dicho, y o un bloqueador de canal de calcio. En mayores de 18 años con enfermedad renal crónica e hipertensión, o sea, ya tiene daño renal crónico e hipertensión, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir IECAS o ARAS. Pues ya hemos dicho antes, los pacientes renales, IECAS o ARAS se benefician para mejorar la función renal.
y esto aplicable a todos los pacientes con hipertensión sin considerar la raza o el estado de diabetes. Los pacientes renal, IECA o ARA, no y, nunca juntos. Y se aplica a pacientes con enfermedad renal crónica con o sin proteinuria, ¿no? Si no tiene proteinuria, no hay problema. El objetivo principal del tratamiento antihipertensivo es lograr y mantener la meta de la presión arterial en menos de 130/80. Si la meta no se logra con un mes de tratamiento, incrementar la dosis de la droga inicial, o sea, si ya no está logrando, pues lo podríamos poner a unas dosis más altas. Y aquí antes, cuando se usaba una droga, una única droga, se aumentaba una segunda. Pero si es terapia combinada, pues se podría aumentar a una tercera droga a dosis baja o incrementar una de de los miligramos de una de las drogas que estamos dando, uno de los medicamentos que estamos dando. Y esto, no usen nunca enalapril y los sartán o cualquier IECA y ARA en el mismo paciente. Entonces está contraindicado, grase 3, ¿no? Hay varias drogas, lo más importante es que ustedes deben saber que hay grupos de diuréticos, algunos bloqueadores de receptor de angiotensina, los bloqueadores, los beta bloqueadores, los calcioantagonistas, los IECAS y otros antihipertensivos. Esto todavía está vigente, aunque van a ver que cambia. Esto es de la Sociedad Europea de Cardiología. Y lo que sí está permitido es en verde. ¿Qué quiere decir en verde? Tú puedes dar un diurético con un bloqueador receptor de angiotensina, un ARA. Puedes usar un diurético con un calcioantagonista, lodipino, imodipino, bernidipino. Puedes usar un diurético, o sea, sí se puede porque está en verde, con un IECA. Lo que está, bueno, acá también, un ARA puedes usar con un diurético y con un calcioantagonista. Pero está en rojo, contraindicado usar en el mismo paciente, darle un ARA y un IECA. Puedes darle de emergencia, digamos, un captopril. Estoy usando aras y Levesartán y se le ha subido. Puedes darle captopril una, dos, tres veces, pero no le puedes dejar en su tratamiento por meses o por semanas, días o meses, años, con los dos juntos, ¿no? Está contraindicado. Y bueno, no se ha usado mucho, no se recomienda mucho, pero podría ser un diurético con un beta bloqueador, aunque siempre vigilando, algunos dicen, la glicemia y otro, pero no es una buena combinación. No es la mejor. La en negro, pues no podrían ser, habría que ver beta bloqueadores y receptores, pero vamos a. Entonces, los tratamientos más utilizados para la hipertensión, diuréticos, hidroclorotiazida ahí a la cabeza, los ARAS y ECAS, que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el sistema hídrico, los calcioantagonistas o bloqueadores de los canales de calcio, y se logra una muy buena combinación entre estos, y se podrían utilizar entre estos, y los beta bloqueadores como un cuarto grupo. Esto ya, miren, en el 2003 lo decían los americanos, y actualmente en las últimas guías europeas también sale un poco así, aunque los beta bloqueadores más para pacientes más especiales, nada más. Entonces, cualquier inicio de medicamentos puedes iniciar con cualquiera, de un diurético, o un calcioantagonista, o un IECA, o un ARA, cualquiera de los cuatro. La recomendación actual, una combinación de dos a dosis baja. Y miren cómo ha evolucionado todos los medicamentos en los años del uso de tratamiento antihipertensivo. Lo ideal sería, pues, que el doctor Feldman lo decía, que el algoritmo simplificado antihipertensivo usando solo una terapia combinada a dosis fijas y bajas es superior a las recomendaciones de las guías actuales. Y esto ya lo decía en el 2009 y hasta ahora se mantiene. Entonces, lo importante es hacer una prevención primordial de los factores de riesgo, que los niños nazcan sanos, que no dan retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y, bueno, hacer una terapia importante de la hipertensión con las drogas que hemos dicho, solo para que ustedes vean, con eso terminamos de hipertensión, solo hipertensión. Estas son las guías del 2024.
Mira, está en inglés porque esto lo obtuve de las guías del 2024, el 30 de agosto, y lo que te dicen, ¿no? Solo para que sepan y solo para fijar conocimientos. Hay bastantes factores genéticos para desarrollar hipertensión. Siempre vean los otros factores ambientales como el sedentarismo, el apnea del sueño, la dieta, el consumo de sodio, la obesidad, el consumo de alcohol y otros, porque van detrás de lo que son los pacientes hipertensos. Ver los factores medioambientales como el estatus geopolítico, la polución, la contaminación y el clima, ver los eventos socioeconómicos de usted, de vuestros pacientes por el estrés, algunos tienen más estrés que otros, especialmente los que tratan, tienen estado socioeconómico bajo, la deprivación social, cuidado, los que no tienen acceso a centros de salud, la identificación de género, ¿no? Los roles, la discriminación también son factores importantes. Ver cómo está el riñón, siempre vean si esos son pacientes sal sensibles, se dice que el 60% de la población hipertensa es sal sensible, por eso es que a todos les decimos que coman bajo de sal, porque de cada 10 a 6 por lo menos vamos a ayudarles con disminuir la presión arterial. Vean siempre el efecto natriurético, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y la isquemia renal. Siempre vean la parte hormonal, ¿no? Los mecanismos hormonales, como el sistema de endotelina, renina-angiotensina-aldosterona, las hormonas sexuales, el sistema neuronal, como el sistema nervioso simpático, autonómico, y los varoreceptores, y la disfunción endotelial, la remodelación de las arterias pequeñas, el engrosamiento de las arterias grandes, como la aorta y otras, pues que son mecanismos vasculares. Todos estos están inmersos en la fisiopatología cardiovascular, de la hipertensión cardiovascular, de la hipertensión. Pues todos esos. Ya los hemos visto en la clase anterior, ¿no? Siempre vigilen cómo va, porque los órganos blancos como son ojos, cerebro, ¿no? Enfermedades arteriales, la microcirculación, el riñón y el corazón son los órganos blancos preferidos. Ya te lo dice la guía y te lo repite el 2024. Hago una buena medida de la presión arterial después de estar cómodo el paciente 5, algunos dicen hasta 10 minutos sentado, confortable, en un ambiente tranquilo. Utilicen eh, tensiómetros. Disculpen un rato. Listo, entonces utilicen tensiómetros validados, ¿no? Los digitales últimos son muy buenos y si es que no, siempre revísenlos. Si tienen de reloj, de mercurio, pues cuídenlos bastante y háganlos calibrar frecuentemente. Siempre pongan el tensiómetro a nivel del corazón, ¿no? Los pacientes con un soporte en el brazo, nunca el brazo en el aire. La espaldar de la silla debería estar, los pies en el suelo, el espaldar de la espalda idealmente en el espaldar de la silla. Tomen la presión arterial la primera vez en cualquiera de los dos brazos, lo preferible es en los dos brazos, y después si no hay más de 10 o 20 milímetros de mercurio, pues podrían poner la presión arterial en cualquiera si no hay más de diferencias, y las próximas medidas en cualquier brazo. Pero si uno de ellos tiene más de 10 milímetros de mercurio y es repetido, digamos, en el izquierdo, se me ocurre, está 160 y en el derecho está 145 o 146 o 40, pues si repite, si está igual, 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 tú tienes que decirle a tu paciente que siempre se haga tomar la presión en el izquierdo. O al revés, ¿no? Si en el derecho está más alto que el izquierdo, pues siempre se haga tomar en el derecho. No se olviden en los pacientes mayores acceder al ortostatismo, a la hipotensión ortostática. ¿Cómo sería esto? Tomarle la presión sentado y después que se pare, después de 2 minutos o 3 minutos parado, volverle a tomar la presión. Si cae más de 10 milímetros de mercurio, algunos dicen 20, ahí ese paciente puede tener hipotensión ortostática y se puede marear. Entonces disminuye la dosis por más alta que esté.
Siempre miran la presión arterial en el consultorio una o dos veces, algunos dicen tres oportunidades, lo ideal, con una diferencia de 1 a 2 minutos. Y hagan el promedio de las dos lecturas, de dos lecturas, ¿no? Si la primera sale muy alta y la segunda y la tercera salen más bajas, la primera no es la correcta, ¿no? Puede estar nervioso el paciente. Siempre vean cómo está la frecuencia cardíaca y si tiene arritmias. Miren la presión, como ya les he dicho, en los dos brazos en la primera visita para detectar si hay diferencias entre ellos y obtener unas medidas. Si hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, pues más medidas hasta que se estabilice. Eso es lo importante. En casa también usar, si tienen tensiómetros en casa, que sean sus tensiómetros de los pacientes como nuevos, que sean calibrados y que sean controlados periódicamente, que se midan en un ambiente tranquilo, sentados, idealmente con los pies en el suelo, descansados, después de miccionar, nunca con la vejiga llena. Y el promedio, si pasa más de 135, 85 en la casa, ya es hipertensión. Y obtener dos medidas, por lo menos, con 1 o 2 minutos de diferencia. Siempre registrar, porque muchos pacientes vienen, sí me tomo, está normal, pero eso no sirve. Díganles que registren en un papelito, en una nota, en un celular, pero que registren y lo traigan para que les digan ustedes. Y obtener, cuando esté en la casa, pues puedes obtener 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche, ¿no? Con una diferencia al menos, no, 1 o 2 minutos de diferencia. Y si quieren hacerle por una semana, pues en una semana lo podrían ver para ver, ¿no? Entonces, la medida ambulatoria, todo lo que les he dicho, no se olviden que ahí las metas idealmente es menos de 130-80, y hay algunas que utilizan medidas en la oficina, menos de 140, más de 130-80, y en casa no vamos a molestarlos con eso. No se olviden de los daños de órgano blanco y también lo que deben ver, ¿no? Estabilizar, ver si tiene una aterosclerosis a nivel cardiovascular, si tiene daño renal, vean cómo está la filtración glomerular, ver si tiene diabetes, solicitan una glucosa, y si tienen dislipidemia familiar. Modificadores de riesgo son pues el sexo, especialmente el sexo, es la gestación, la diabetes gestacional que ahorita vamos a tocar, la diabetes inducida por la hipertensión, la preeclampsia, ¿no? El parto pretérmino, los pacientes que tienen abortos a repetición, ¿no? También, o que han nacido antes de tiempo los niños, ¿no? O también ver la raza del paciente, la historia familiar de enfermedad cardiovascular previa, el estado socioeconómico, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis, también modifica a nuestros pacientes, y si tiene severa daño mental o enfermedad por HIV, también son pacientes especiales que tenemos que tener en cuenta para tratarlos mejor. Ya les hemos hablado sobre la estratificación de riesgo, solo esto les estoy poniendo para que recuerden, y son las últimas guías. Siempre pacientes con presiones más de 120 a 139 o 70-89, pues cambios de estilo de vida, ¿no? Y debemos establecer la enfermedad cardiovascular, si es riesgo alto o no, con los riesgos que les he dicho. El score en Europa es el SCORE 2, que eso es lo que utilizan ellos. Ya les he dicho, ustedes pueden utilizar el Framingham modificado. Si tiene diabetes el paciente, pues siempre calcular el riesgo y ver el riesgo cardiovascular. Y si es alto, pues hay que iniciar el tratamiento ya, ¿no? Si es que no, si no es alto, si es menos del 5%, vamos a ver acá abajo, cambios de estilo de vida y reevaluar a tu paciente. Y si es menos de 130, pues
verlo 120-80, por ejemplo, 120-70, verlo en un año. No se olviden de considerar los factores de riesgo que se modifican, ¿no? Como la gestación, la edad y otros. Ver el alto riesgo familiar, cardiovascular, el estado socioeconómico, el HIV que hemos mencionado. Si no lo tienen, considerar todo lo que es del embarazo. Y también podríamos hacer el score de riesgo carotidio, ProBNP y otros factores de riesgo. Cambios de estilo de vida a todos, reevaluación después de 3 meses. Eso es lo más importante. Y confirmar el diagnóstico, ¿no? Si no tiene, pues, hipertensión alta y tiene más de 40 años, cambios de estilo de vida y evaluar cada 3 o cada año. Si está ya en elevada, de 120 a 139 o 70 a 89, estratificar el riesgo, pueden ser el score, con nosotros el Framingham, y ver cómo va el paciente, y si es bajo riesgo, pues pueden verlo al año, siempre pidiéndole que se controle esporádicamente su presión, y si se sube, pues venga antes. Y si confirmas el diagnóstico que es un riesgo alto, pues preferiblemente hacerle un monitoreo ambulatorio en la casa o con un mapa o un AMPA, ¿no? Y si ya tiene hipertensión también, cambios de estilo de vida y revaluarlo en 1 o 2 meses máximo. Y si tiene más de 160, 100, ¿no? Hasta 179, o sea, estadio 2, confirmar y ver los cambios de estilo de vida y tal vez ya iniciar el tratamiento. Y si tiene más de 180, pues también tratar como una posible emergencia hipertensiva. Siempre ver si el paciente cumple su medicación, si no se adhiere a la medicación, si descontinúa la medicación, que es frecuente, ya dejé de tomar, solo usted me dio para un mes y he tomado un mes y viene después de un año. Vean, miran cómo está la creatinina, vean, tómenle un electro, si se puede un ecocardio, algunos biomarcadores si están sospechando un daño, Doppler carotidio o pulsado, pues en la medida de los posibles, y acceder a hipertensión secundaria, ¿no? Que esto les voy a tocar en un tema ahorita, pero solo que hay causas de hipertensión secundaria. ¿Qué quiere decir? Que ya no se sabe, que sí se sabe la causa y que eso deberíamos haber descartado desde el inicio. Y ahí está el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Que son los pacientes más sintomáticos. Creo que eso los veo de acá después de la otra clase, y ya vemos esas diapositivas para ver a estos pacientes con hipertensión secundaria. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ninguno, doctor, todo claro. Sí, Augusto. Muy buenas noches, doctor. Disculpe, con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aparte de este tema, ¿no? No me quedó bien claro cuáles son los cuatro fantásticos. ¿Me los podría decir, por favor? Claro, lo podemos decir al final, pero no se olviden, los cuatro fantásticos son IECAS, beta bloqueadores, antagonista de la aldosterona como es, de los mineralocorticoides como es la espironolactona, y los ISGLT2. Esos son los cuatro fantásticos que hemos dicho en clase. Esos son los cuatro que deben saber a todos. Dentro de los ISGLT2 está dapaglifosina, empaglifosina. Dentro de los antagonistas de los mineralocorticoides, la espironolactona, ¿no? La erenona y otros. Dentro de los IECAS o ARAS, pues el enalapril, captopril, losartán, telmisartán. Y dentro de los beta bloqueadores, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, los principales. Esos son los cuatro grupos y los cuatro fantásticos que y si además tiene antihipertensivo, pues puedes asociarle un diurético, como hemos. Si tiene hipertensión, disculpen, si tiene hipertensión el paciente con falla cardíaca, pues puedes asociarle o un calcio antagonista o un diurético en estos pacientes. ¿Augusto, está claro? Muchas gracias, doctor. Vamos a ver entonces la siguiente clase es hipertensión secundaria. Esta hipertensión secundaria, ¿qué es? Pues aquella hipertensión que está producida por alguna patología en especial. Y dentro de ellas, las principales, está la enfermedad renal parenquimal, casi en 1 o 2%,
por infecciones del tracto urinario, obstrucción, hematuria, icturia, ¿no? Abuso de analgésicos, historia familiar de enfermedades poliquísticas, ¿no? O elevación de la creatinina y urianálisis anormales. En eso, si examinas, puedes encontrar una masa abdominal, ya sea en la enfermedad poliquística renal principalmente, o una palidez de la piel en estos pacientes. Hay que hacerle un Doppler renal. Si el Doppler renal te confirma que tiene enfermedad renal, pues esta es la causa de la hipertensión, ¿no? Y ahí veías la creatinina y otros daños. La enfermedad renovascular, o sea, ya no solo el parénquima renal, sino la arteria que llega a los riñones. Más o menos un 50 o 5 a 34% de estos pacientes que tienen hipertensión secundaria, pues pueden tener, ¿no? Y hacen hipertensiones resistentes, abruptas, que empeoran, de difícil control, especialmente en mujeres. Generalmente puede haber un soplo sistólico y diastólico en abdomen a nivel renal, o sea, en los flancos. Y pues también a nivel femoral, lo que debes pedir es un Doppler renal, entonces, en la cual te vean por ultrasonido cómo están las arterias renales, ¿no? Puedes pedir también una resonancia o una tomografía abdominal con contraste. Entonces ahí estás diciendo si hay a nivel bilateral, si es una enfermedad intraarterial y una angiografía, podrían ser otros estudios. Otra de las causas de hipertensión secundaria son el hiperaldosteronismo primario. Se presenta entre 8 a 20%. Son pacientes que aparecen con resistencia o hipertensión resistente que tienen hipocalemia, baja potasio. Ustedes lo ven, ese paciente y le tienen hipocalemia más presión alta, sospechen en hiperaldosteronismo primario. Ya sea la hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, ¿no? Le he dado hidroclorotiazida o furosemida y ¡boom! Se le bajó mucho el potasio. No tendrá hiperaldosteronismo. Muchas veces estos pacientes se dicen que tienen dolores musculares, debilidad. Se puede encontrar una hipertensión incidentalmente una masa adrenal, ¿no? Suprarrenal, o pacientes que tienen apnea del sueño, hipertensión o historia familiar también de ACVs o de hipertensiones severas, hay que sospechar. Solicita y en la clínica puedes encontrar arritmias con hipocalemia o algunos pacientes con fibrilación auricular. Hay que, ¿cómo diagnosticas? Pidiendo aldosterona plasmática o la relación aldosterona-renina plasmática, ¿no? Hay que corregir, pues, la hipocalemia y siempre este examen debería ser pedido sin antagonistas de aldosterona por 4 a 6 semanas. Hay otros test como el test de sodio oral o la infusión intravenosa de suero con dosaje de plasma aldosterona a las 4 o 6 horas de infusión. Son estudios ya de especialidad, pero solo se los estoy mencionando para que lo tengan en conocimiento, ¿no? El aldosteronismo. Entonces, si tiene presión alta y bajo potasio, sospecha. Y menos causas o las menos comunes son pues el feocromocitoma, que es 0.1% de estos pacientes, hasta 0.6%, o paragangliomas. También tienen presiones muy altas, hipertensiones muy altas que suben súbitamente, ¿no? Y de hipertensiones sostenidas, y con una labilidad hipertensiva, dolor de cabeza, sudoración, palpitaciones porque es en taquicardia, palidez. Ahí está el feocromocitoma, los paragangliomas, incidentelomas adrenales. Muchas veces pueden haber manchas café con leche en la boca o en algunas partes del cuerpo, o hipotensión ortostática, ¿no?
El dosaje, cómo se estudia a estos pacientes, se le pide las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o las metanefrinas en plasma, ¿no? Estos son exámenes especiales que a veces que hay que mandar a Lima. Y si hay una sospecha y una ecografía sale alguna masa, pues háganle una tomografía o una resonancia de abdomen y de pelvis, básicamente. Entonces, la enfermedad arterial secundaria es una enfermedad, principalmente, la principal causa es enfermedad parenquimal renal, que hemos visto, causa más frecuentemente la hipertensión secundaria, está presente en más del 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica, es una hipertensión más severa que enfermedades glomerulares que intersticiales, y tienen proteinuria más de 1 gramo y sedimento patológico renal. La hipertensión renovascular, o sea, las arterias, 1 a 2%, potencialmente curables, ¿no? A veces se cierran, es una obstrucción de la arteria renal principal, mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si hay obstrucción, no llega, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que hay que es abrir la obstrucción, ¿no? Si tiene congénita, pues ponerle un stent, si es bilateral en los dos lados. Eso lo demostró el doctor Gold, que hizo prácticas en perros y les clampó un riñón y después 2 riñones y tomaba la presión y veía cómo las presiones se elevaban, ¿no? Entonces, en base a eso salió el diagnóstico de hipertensión arterial por renovascular, alteración renovascular. Esto también nos lleva a que si no llega sangre al riñón, aumenta la renina, angiotensina 1, la angiotensina 2 y luego la aldosterona, y esto, por lo que hemos visto en la anterior clase, aumenta resistencias periféricas, retiene sodio, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial, ¿no? Un método de autorregulación que también se activa, pero que no cumple todo. Bueno, dentro de las formas prevalentes, la aterosclerosis de 70-80% de los casos está en predominio en hombres mayores de 50 años, que tienen una lesión de 2 centímetros proximales y que progresa a oclusión total. O sea, más o menos la aterosclerosis es la causante en los pacientes mayores de hipertensión renovascular, ¿no? Y se encuentra en las arterias renales. Hay otro que es, si entonces, si hay una paciente o una hipertensión renovascular se produce por displasia fibromuscular, generalmente en pacientes de sexo femenino, se produce más o menos 20 a 30% de los casos, en mujeres menores de 30 años. O sea, si hay una paciente joven, menor de 30 años, y que tiene presiones muy altas, sospechen displasia fibromuscular, ¿no? Entonces hay que hacerle el Doppler renal, la tomografía, y si se comprueba, pues esto hay que darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque hay lesión íntima, lesión de la media o periarterial. Generalmente se presenta esta displasia a nivel del segmento medio o distal de las ramas de las arterias renales y que progresa y puede disacar y puede producir trombosis. Entonces, en estas pacientes, si ustedes le ponen, por ejemplo, tienen una paciente joven que tiene hipertensión refractaria, piensen hipertensión renovascular por displasia fibromuscular. Pero si es varón y es mayor, por aterosclerosis. No quiere decir que las mujeres no tengan aterosclerosis, también tienen, pero es más frecuente, estoy diciendo, en varones. Entonces, hipertensión renovascular, las claves clínicas es que hay que sospecharlo. Generalmente se inicia antes de los 30 años y no tiene historia familiar, o inicia después de los 55 años, pues ahí piensa, ¿no? Si es 30 antes de los 30 años mujer, displasia fibromuscular. Si es después de los 55 años, aterosclerosis. Generalmente ausculta en abdomen, si encuentras un soplo abdominal y es más en diástole y lateralizado, pues en los flancos, sospecha hipertensión renovascular. Si es hipertensión acelerada que ha aumentado o resistente y le estoy dando tratamiento, sospecha. Si tiene enfermedad arterial periférica recurrente, que tiene las arterias ya dañadas, tiene una buena irrigación en miembros, también puede haber aterosclerosis en arterias renales, sospecha. Si tiene insuficiencia renal de etiología no cierta, no saben por qué, el sedimento es normal,
puede ser que sean las arterias renales. Si tiene aterosclerosis difusa, con más razón, ¿no? Enfermedad renovascular por aterosclerosis. Y si tiene insuficiencia renal después de que iniciaste IECAS o ARAS, también en estos pacientes puede ser que tenga enfermedad renovascular o estenosis de las arterias renales por aterosclerosis o congénita. Miren, esta es una mujer entre 15 y 50 años que tiene displasia fibromuscular. Y mira, como entraron, pintaron la arteria renal, acá hay una rama que va al polo superior, normal del riñón derecho, pero en el polo inferior del riñón derecho hay una obstrucción, una disminución de la irrigación. Esa es una displasia fibromuscular, es una mujer joven, menores de 30 años generalmente hemos dicho. Y si hay personas mayores, pues esto es en personas mayores, son aterosclerosis, ¿no? Que se han cerrado las arterias. Entonces siempre ver la edad, el sexo y si hay obstrucción. La hipertensión renovascular de las aterosclerosis, muchos no se benefician de la revascularización, son hipertensos de larga data, con falla renal y diabetes y mayores de 65 años, y hay que dar el tratamiento de aterosclerosis con estatinas también. Hay otros test, el test de radiorenograma con test de captopril, ¿no? Con un Doppler de las arterias renales, le dan captopril, le ven las arterias renales y el Doppler, y si ya hay obstrucción, pues sus sospechas de enfermedad renovascular, ¿no? Otros, las angioresonancias, las angiotomografías en las que se puede ver, miren, este riñón que está en pelvis, o la angiografía coronaria, ¿no? Por displasia fibromuscular, pues hay que hacer una angiografía para dar el tratamiento. Algunos utilizan, pues, la relación que hemos dicho el otro día, la relación de renina plasmática, o el radiorenograma con captopril, que es el mejor estudio para descargar el diagnóstico en pacientes con pocos datos sugestivos, ¿no? Medir la renina plasmática, si está en más de 12 miligramos por mililitro hora, y se hace una renografía isotópica, más del 10% de diferencia entre los riñones, y 1 hora después de la dosis de 50 miligramos de captopril, nos indica que hay una hipertensión renovascular, tiene una alta sensibilidad y hay muy alta especificidad. Otro de los estudios puede ser los Doppler de arterias renales, en la cual se ve la obstrucción más del 60%, o las resonancias para ver las obstrucciones de las arterias renales. Entonces, la angiografía renal sería el patrón de oro, ¿no? Pero el dosaje de renina plasmática incrementada, pues debe estar. También es baja especificidad y sensibilidad, pero podría estar. Entonces, no se olviden de estos estudios. Entonces, no se olviden de un Doppler de arterias renales, que no es invasivo, que sí necesita que sea un buen médico que sepa hacer el Doppler de arterias renales. También está la angiografía y resonancia magnética, pero que estas necesitan contraste muchas veces. El tratamiento es controversial en estos pacientes que tienen hipertensión renovascular. Se puede controlar y lograr controlar la presión arterial con drogas actuales. Pues si no tienen IE-CASARA, si es que no hay estenosis de las arterias renales bilaterales, y muchas veces el tratamiento invasivo con poner stents está tomando auge, ¿no? Tratamiento de la enfermedad aterosclerótica y ver si hay hipertensión refractaria, si hay empeoramiento renal, si hay falla cardíaca. Entonces, algunos hacen bypass aortorrenal en estos pacientes, que sería una técnica invasiva, y otros estudios como la administración de células progenitoras endoteliales de modelos experimentales, ¿no? Entonces, el tratamiento médico es lo principal en estos pacientes, no se olviden. Hipertensión renovascular, la piedra angular, tratamiento médico. No es poner un stent, no es hacer una angioplastía, no es operarlo y revascularización quirúrgica. Lo principal del tratamiento médico.
Si hay retención de sodio, hipertensión e hipocalemia, ¿no? Y la renina plasmática baja, piensa en hiperaldosteronismo primario. Hipocalemia con hipertensiones refractarias y por aldosteronismo primario. Son pacientes hipertensos con marcada hipocalemia, menos de 3.5, o cuando le das diurético hace hipocalemia, hacen hipertensión refractaria al tratamiento con 3 o más drogas. Algunos tienen intolerancia a la glucosa, y cuando le haces un estudio de una ecografía, todo, puedes encontrar un hallazgo incidental en la aldosterona, de un tumor en secretador de aldosterona, ¿no? Se llama aldosteronoma. Es un tumor suprarrenal que secreta. Miren, es un adenoma adrenal con hiperplasia bilateral adrenal y en el que se encontraba este tumor que secretaba aldosterona. Entonces, su diagnóstico era hiperaldosteronismo primario. ¿Qué exámenes auxiliares puedes ver? Los niveles de aldosterona, más de 555 picomoles, y la relación de renina plasmática, que tiene un mayor de 30, con una sensibilidad y especificidad. Algunos hacen la sobrecarga salina que les hemos dicho antes, y en la tomografía pueden haber los tumores, la resonancia magnética. Entonces, si tienes un paciente con hipertensión arterial y le hace un diurético o hace hipocalemia, piensa en hiperaldosteronismo primario. Pídele la actividad de la renina plasmática, si está baja, pídele la aldosterona plasmática y si está elevada, y la relación de estos incrementado, pues sospechas de hiperaldosteronismo. Algunos hacen con hipertensión por incidentaloma, o sea, solo no sienten nada, pero la presión está muy alta, o muchos de estos pacientes hacen hipertensión refractaria. Si la relación aldosterona, actividad de renina plasmática es de entre 25 y 50, le haces la prueba de sobrecarga de fluidos y haces el diagnóstico confirmado de hiperaldosteronismo. Si la relación es más de 50, ya haces el diagnóstico de hiperaldosteronismo. Entonces, siempre la actividad renina plasmática o la aldosterona elevada y la relación aldosterona en plasmática sobre renina plasmática, actividad de renina plasmática más de 50, hiperaldosteronismo. Y ahí le tomas una tomografía o resonancia para confirmar el diagnóstico. Bueno, esto es lo mismo que si es que ustedes están sospechando de una hiperaldosteronismo, pues si es hipertensión resistente y baja potasio, hipocalemia, y si tiene una masa adrenal o historia familiar de hipertensión o un ACV en edades jóvenes, pues piensa en hiperaldosteronismo primario. Se usa la aldosterona plasmática y sobre la relación de la actividad de la renina plasmática, ¿no? El tratamiento es sacar ese tumor que secreta aldosterona, tratamiento quirúrgico, y algunos antagonistas de aldosterona, con hiperplasia suprarrenal, adenoma bilateral o riesgo operatorio alto, ¿no? Y por último, el feocromocitoma, que se les he dicho que es muy baja su incidencia, pero hay. Es un tumor que se origina en la médula suprarrenal, 85% de los casos, con el tejido extrarrenal en 15%, que se llaman paragangliomas. Su prevalencia se estima en 1% de la población. Producen adrenalina estos tumores, norepinefrina y dopamina, y esto lleva a hipertensión y síntomas secundarios por excesiva concentración de catecolaminas. Se dice que es el tumor de los 10%. 10% tiene antecedente familiar, 10% tiene el tumor suprarrenal bilateral, 10% son malignos, 10% pueden tener los tumores extraabdominales y 10% son múltiples. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolores de cabeza intensos, compresiones muy altas, palpitaciones, palidez, crisis de pánico, sudoración excesiva, compresiones muy altas y que van y vienen. Esas son la sintomatología de un paciente con feocromocitoma, ¿no?
Si le das beta bloqueadores, bloqueas los receptores beta y ¡boom!, se dispara la presión. O si toman inhibidores de la monoamina oxidasa, como algunos antidepresivos, si se aumenta la presión arterial, sospecha en feocromocitoma. Ahí es un tumor, como hemos dicho, entonces puede pertenecer a las neoplasias endocrinas múltiples. Se acompañan de neurofibromatosis, hemos dicho las manchas café con leche o von Hippel-Lindau, ¿no? Y los AG de metanefrinas en plasmáticas y en orina de 24 horas te hace el diagnóstico. Puedes encontrar tomografías y estudios de resonancia magnética para localizar el tumor y retirarlo y extirparlo. Miren, aquí tienen un feocromocitoma, un tumor, acá cerca de la columna hay otro. Eso lo tienen que hacer el diagnóstico, los de diagnóstico por imágenes, y el tratamiento es médico y no usar beta bloqueadores solos. Puedes usar alfa bloqueadores de primera elección, alfa bloqueadores en feocromocitoma, repito, alfa bloqueadores, y algunos inhibidores de la tirosina, hidroxilasa o metirosina. El tratamiento definitivo es sacar el tumor, ¿no? Y si tienen múltiples, todos los tumores que se deben extirpar. O sea, es un tratamiento quirúrgico. Ahí está una feocromocitoma, lo han extirpado. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? A ver, un ratito. Dime, Alison. Doctor, en caso de las manchas café con leche asociadas a neurofibromatosis, ¿solamente se asocia al feocromocitoma o se puede asociar a otra causa más? Principalmente feocromocitoma. Si sospechas, es principalmente eso. Ya, doctor, Por eso es gracias. que aquí, no sé si los he puesto en la anterior diapositiva, pero aquí no vamos a ver estas diapositivas que faltaban en 2024, hipertensión secundaria, ¿no? Ahorita los... Si sospechas hiperaldosteronismo primario, ¿qué signos y síntomas? Hemos dicho, la mayoría son sintomáticos, hacen hipocalemia espontánea o con diuréticos, pueden hacer algunas arritmias como fibrilación auricular, hacen debilidad muscular y a veces tetania, calambres. Piensa que hay incidentalomas adrenales o suprarrenales, que son los que secretan, y a veces hay historia familiar de hiperaldosteronismo o hipertensión a edades tempranas, o ACVs hemorrágicos por hipertensión. El diagnóstico deben pedir la renina plasmática y la relación renina-aldosterona, que hemos dicho, la actividad renina plasmática y la relación aldosterona sobre renina plasmática. Test confirmatorios, pues la supresión del test salino, que hemos dicho, imágenes funcionales adrenales de venas y test genético. ¿Cuál es la patofisiología en estos? La producción de alta de aldosterona por estos tumores, hiperplasia bilateral y algunas mutaciones familiares genéticas que son los que producen esto. El tratamiento médico, antagonistas de la aldosterona que hemos dicho, o sea, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como es la espironolactona. Y el tratamiento quirúrgico de la adrenalectomía, ¿no? De la glándula suprarrenal. Si hay hipertensión renovascular, esa es la otra, este es un repaso, lo que ya hemos visto. Signos y síntomas, migraña, dolores pulsátiles de la cabeza, algunos soplos en flancos, disecciones arteriales o aneurismas en algunos, edemas pulmonares, aterosclerosis multisistémica, enfermedad renal inexplicable, con alteración de la filtración glomerular, con aumento de la renina plasmática, con falla renal aguda después de usar beta bloqueadores o que diga, después de usar IECAS o ARAS, empeora la falla renal, eso es un repaso que habíamos dicho. Si tiene menos de 40 años, displasia fibromuscular, que hemos dicho, 30 años, 40 mujeres principalmente. Si tienen más de 55 o 60 años, generalmente
aterosclerosis, ¿no? ¿Cuál es la patofisiología? Estenosis de las arterias renales, aterosclerosis, displasia fibromuscular, y el diagnóstico es con un Doppler renal y una tomografía. Tratamiento médico es lo principal, y algunos como la displasia fibromuscular, que hay que hacer una angioplastía. El apnea del sueño son pacientes obesos que se duermen, generalmente estos son pacientes que te dicen, doctor, sus parejas, dicen, ronca mucho, y cuando está roncando se queda sin respirar y yo me asusto. Entonces el paciente está y se queda sin respirar. Y después de unos segundos comienza a respirar. Abre sus ojos, eso se llaman microdespertares, pero el paciente no ha despertado y vuelve a quedarse dormido. En ese momento hay una obstrucción de la respiración, un apnea, y en ese momento hay una descarga de adrenalina tremenda y eso sube mucho la presión arterial. Al día siguiente el paciente está somnoliento generalmente, se queda dormido en el día, es obeso. Entonces en esos pacientes piensen en el síndrome de apnea del sueño, ¿no? Generalmente son estos pacientes con estas que se duermen en el día, que están fatigados, que no tienen buena concentración, ¿no? Que roncan, que se incrementa el grosor del cuello, a veces hacen fibrilaciones auriculares, en los mapas son no diper, o sea, no baja la presión en las noches, como les he dicho la otra vez, y son obesos. Entonces es una obstrucción de la vía aérea y hay un estudio que se llama polisonografía que no se hace aquí, no, pero solo para que sepan, ¿no? Los ponen a los pacientes a una observación y los dejan dormir y los observan toda la noche. El tratamiento es pérdida de peso, como si fuesen el CPAP es como unas maquinitas chiquititas que no hacen sonido, pero que expulsan aire a presión. Entonces eso se ponen como una mascarilla en la noche los pacientes y comienzan a respirar mejor, entonces disminuye estas apneas del sueño. Y algunos dispositivos de la mandíbula que puede alterar, ¿no? Y algunos se han hecho estudios con espironolactona, pero básicamente la apnea del sueño es el tratamiento con CPAP y pérdida de peso. Entonces no se olviden, en todo paciente hipertenso, que haga actividad física, que evite la actividad sedentaria, que haga algunos ejercicios isométricos de baja intensidad de 1 o 2 minutos, como contracción de las manos, levantar pesos chiquitos, ¿no? Y actividad aeróbica. Esta actividad debe ser 2 a 3 veces por semana de la actividad isométrica y la actividad aeróbica por lo menos 150 minutos a la semana. Eso lo puedes dividir, por ejemplo, media hora, 5 veces a la semana, son 150 minutos. Esto te ayuda a reducir la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Cambios de estilo de vida en todos los pacientes, buscar si es que estás sospechando de hipertensión secundaria, y el tratamiento del 2024 te dice que primero verifiques la presión arterial, estratifiques el riesgo, vea si hay ortostatismo y tiene más de 85 años, y si no, pues hay que unizar dosis bajas en combinación, ¿no? En una sola pastilla, ya sea un IECA o un ARA, con un calcio antagonista o con un diurético. Y controlar la presión después de 1 a 3 meses, si ha controlado ya anualmente. Si no ha controlado, pues aumentar la dosis con una triple terapia, un IECA, un calcio antagonista y un diurético, y controlar también después de 1 a 3 meses. Y si logra la meta, ya después cada año. O si no tolera, pues aumentar la dosis máxima de los 3 antihipertensivos en una sola pastillita. Y controlarlo cada 3 meses para ver. Si no logra, ya está con 3 antihipertensivos, de los cuales uno es un diurético, como dijeron ustedes en clase la anterior, hipertensión resistente, aparentemente. Y ahí podría entrar la espironolactona. En cualquier caso, puedes utilizar los beta bloqueadores, especialmente en pacientes con angina o posinfarto,
o con falla cardíaca para controlar el ritmo cardíaco. Eso es importante. Entonces, solo como repaso para que vean de la hipertensión. Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? Hemos visto que hay el tratamiento de la hipertensión, y hay las tres familias importantes, o tres grupos importantes, o cuatro grupos importantes, y cómo combinar estos, eso es lo más importante. Lo otro, piensen cuando hay presiones muy altas, hipertensión secundaria. Y ahí está la renovascular, la glomerular y leucomocitoma y hiperaldosteronismo que hemos visto hoy. Ya saben cómo diagnosticar y cuál es el tratamiento. Entonces, no se haga mucha complicación con estos temas, porque lo que importa es que conozcan que existe. Entonces, hay algunos que van a ver. Sí, Carlos. Doctor, una pregunta, disculpe, buenas noches. En Dime. caso hay una hipertensión refractaria y no se pueda tratar con nada, ¿cuál es el último paso que se tiene que tomar o qué es lo que se tiene que hacer con el paciente? Lo que dicen los expertos en las últimas, que la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión refractaria son pacientes mal diagnosticados, o que siguen, que no cumplen el tratamiento, que siguen obesos. Una buena investigación de tu paciente y pregúntale si cumple el tratamiento, si ha bajado de peso, si hace actividad física, si ha dejado de consumir bebidas alcohólicas, si ha dejado de fumar, si consume bajo de sal, si no tiene estrés, todo esto. Con esto la mayoría cede. Si no cede, ya estás pensando en hipertensión refractaria y está con aldosterona y está con dosis máximas. Hay otros eventos como la ablación de las arterias renales, por ejemplo, ¿no? Son métodos ya invasivos. Se logró hacer, por ejemplo, yo en 2010, 2012, 2014, que estuve en el INCOR en Lima por una rotación de unos meses, estaba de boga la ablación de las arterias renales por sistemas que entraban como cateterismo cardíaco, llegaban a las arterias renales y hacían una ablación de estas, ¿no? Y se ha visto que puede ser una solución. Ahí el tratamiento es multidisciplinario en estos, eh, algunos ablación de ganglio estrellado y otras, pero en realidad el tratamiento es multidisciplinario y es de subespecialidad. Entonces, esa podría ser una alternativa que tengan estos pacientes. Pero como te digo, lo primero que sospechen cuando tengan presiones que no bajan, no bajan, o el paciente no está cumpliendo con tratamiento, y los otros, ¿no? Que hay hipertensión renovascular. Puede ser que no está ahí, está severo y tiene una aterosclerosis de las arterias renales, ¿no? Eso también tienes que sospecharlo. O tiene un hiperaldosteronismo secundario, o tiene una enfermedad renovascular, o una enfermedad renal. Una de las causas principales de descompensación de las presiones estaba bien y ha comenzado a elevar la presión, son disfunción del riñón, comienza a hacer falla renal. No Ok, sé si doctor, ya me... muchísimas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias. Listo, chicos. Y por último, lo que es hipertensión gestacional, la preeclampsia, que eso sí van a tener muchos pacientes con hipertensión arterial y gestación, ¿no? Se dice que la preeclampsia es parte de los desórdenes hipertensivos del embarazo. Entonces, cuando hablamos de desórdenes hipertensivos del embarazo, quiere decir que la paciente no tiene antecedentes. Una paciente que no tiene antecedentes, que tiene presión alta, pero que desde que se embarazó comenzó a subir la presión arterial. Y hay cuatro, como vamos a ver después. Se dice que en Perú es la segunda causa de muerte materna. Es la segunda causa de muerte materna, que tiene una incidencia de cada 10 a 15% de los embarazos hospitalarios. Se relacionan casi con el 25% de las muertes perinatales, o sea, de los niños que nacen, de las madres con hipertensión del embarazo, se mueren del 17 al 25%. La causa principal de retardo de crecimiento intrauterino es la hipertensión inducida por el embarazo. Y es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo,
y está definida como la elevación de la presión arterial más de 140/90 a partir de la semana 20 del embarazo. Y miren cómo está definida. A partir de la semana 20. Si yo le digo una paciente que tiene, o viene a vuestro consultorio, una paciente con 18 semanas y tiene presión más de 140/90, no piensen en preeclampsia, no piensen en hipertensión inducida por el embarazo. Puede ser que sea una hipertensa anterior, o sea, que haya tenido hipertensión antes de embarazarse y no se haya hecho controles y ahora está teniendo presiones altas con el embarazo. Además, en la preeclampsia debe estar asociada a proteinuria significativa, sea antes del parto o hasta 48 horas del puerperio. Eso es importante. Entonces, hipertensión durante el embarazo, piensen, que sea preexistente si tiene antes de las 20 semanas. Puede ser que sea una hipertensa de nuevo, que recién ha comenzado con el embarazo, y si tiene más de 20 semanas, pídanle proteinuria. Si hay proteínas en la orina, preeclampsia. Y esto puede persistir hasta 3 meses después de dar a luz o de la cesárea, 12 semanas después. Si no tiene proteinuria, lo llaman hipertensión inducida por el embarazo, que es lo mismo de decir hipertensión gestacional. Y si es que ha tenido menos de 20 semanas, hipertensión crónica. Entonces, estos serían los 4 desórdenes hipertensivos del embarazo. Una hipertensa crónica que se embarazó, una hipertensa que ha inducido hipertensión por el embarazo más de 20 semanas, o una preeclántica que ya está cursando con proteinuria, y si además persiste después de 12 semanas del puerperio, pues la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada sería otro, que sea una hipertensa crónica que además ha hecho preeclampsia sobreagregada, sería el cuarto. Esos son los desórdenes hipertensivos del embarazo, los desórdenes hipertensivos del embarazo. ¿Hay factores de riesgo para preeclampsia? Sí. La edad materna más de 40 años y tiene varios hijos o un solo hijo, o sea, no importa cuántos hijos tenga, mayor de 40 años, hace riesgo para desarrollar preeclampsia. Las primigrávidas también, 2.91. Las que tienen preeclampsia previa, han tenido ya preeclampsia en el embarazo anterior, tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar preeclampsia en el siguiente embarazo. Los antecedentes familiares, o sea, mi mamá ha tenido preeclampsia, pues la hija tiene 2.9 veces más probabilidad de desarrollar hipertensión. Si tiene un sobrepeso o una obesidad grado 2, o sea, más de 35 el índice de masa corporal, antes del embarazo, tiene hasta 2.5 veces más probabilidad de desarrollar hipertensión. Si tiene gemelos, hasta casi 3 veces más de desarrollar preeclampsia. Si es diabética y si tiene anticuerpos antifosfolipídicos altos, pacientes con abortos a repetición o pacientes que tienen una enfermedad con elevación de anticuerpos antifosfolipídicos, hasta casi 10 veces más de desarrollar preeclampsia durante el embarazo. No se olviden del índice masa corporal y la presión arterial sistólica más de 130/80 también da un riesgo de desarrollar preeclampsia si tienen estas presiones antes del embarazo. ¿Por qué es importante? Porque al tener hipertensión durante el embarazo van a ser niños que van a ser pequeños para la edad gestacional, retardo de crecimiento intrauterino, o van a ser en partos pretérminos, ¿no? Antes de tiempo. Su etiología en investigación probable de invasión anormal de las arteriolas espirales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se produce la preeclampsia? Es una anormalidad de las arterias espirales por el citotrofoblasto. Hay un defecto de implantación del citotrofoblasto a nivel del útero, de la placenta, que altera las arterias espirales y a eso se llama la placentación, que resulta en disfunción endotelial y en reducción de la perfusión útero-placentaria. Entonces, miren, esto es lo normal en un embarazo. Se dice que este es en la placenta
las arterias espirales son estas, se deben ensanchar. Esta es la célula trofoblástica que invade esto, y la célula endotelial y hace que se alteren las arteriolas o que se ensanchen, y eso es lo normal. En una enfermedad inducida por el embarazo o una preeclampsia, la luz de las arterias son pequeñas y no hay esa invasión trofoblástica que había en el embarazo normal, ¿no? Entonces, no hay invasión hacia el endotelio y no hay la vasodilatación. Entonces, hay una vasoconstricción. Eso es lo más importante. Entonces, las células lisas musculares de las arterias siguen permanentes y contraen a la luz arteriolar y se produce una disminución de la luz arterial y del flujo sanguíneo en la placenta, y esto se produce en la preeclampsia. Como las arterias no están dilatadas, va a haber isquemia placentaria por esta afectación de estas arterias espirales y con un deficiente aporte sanguíneo a la placenta. Va a haber efectos de isquemia placentaria, incremento de deportación trofoblástica, y esto convierte al sistema placentario en un sistema de bajo flujo y alta resistencia. Lo normal es que sea de alto flujo porque está vasodilatado y baja resistencia, pero como no se produce esa dilatación, se vuelve un sistema de bajo flujo. No llega mucha sangre y alta resistencia. Y esto resulta en isquemia placentaria. Y esto te dice que es el desencadenante de este cuadro clínico. El útero libera ciertas sustancias que hace una placenta isquémica y que afecta la función endotelial. Y eso por eso se llamaba antes toxemia del embarazo, ¿no? Y tenía otros. Se dice que etiológicamente hay una producción alterada de los factores angiogénicos, niveles altos de SFLT1, y eso lleva a disfunción endotelial. Y niveles bajos de endoglobina, que eso hace también disfunción endotelial. Entonces hay una disfunción endotelial con liberación de estos SFLT1, disminución de las endoglobinas, disminución por consiguiente de la prostaciclina, del óxido nítrico, aumenta de la endotelina y eso hace vasoconstricción y hace espasmo con disminución del flujo orgánico, isquemia placentaria y coagulación intravascular. También hay esta alteración de la placenta, aumenta la agregación plaquetaria a nivel placentario, aumenta el tromboxano, la serotonina, y aumenta la trombina, y esto produce más espasmo sistémico a nivel placentario y microcoagulación intravascular en la placenta y disfunción placentaria. Entonces no hay buena irrigación, no le llega sangre al feto y hace que sean niños pequeños, retardo de crecimiento intrauterino y también con nacimiento pretérmino, antes del tiempo. Hay resistencia a la insulina, que son características del embarazo normal, que se incrementa en la preeclampsia y favorece el incremento de la actividad simpática y más vasoconstricción. Hay cambios inmunológicos con una respuesta inmune materna al trofoblasto, y esto impide la remodelación trofoblástica, y hay factores genéticos con una clara predisposición genética. Bueno, hay una reactividad vascular anormal, una respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, especialmente angiotensina 2, ya hemos visto, y todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia. Hay un proceso inflamatorio y estrés oxidativo, hay niveles elevados de citoquinas inflamatorias y daño endotelial, y un desbalance entre las vasoconstrictoras y las moléculas vasodilatadoras, con disminución del óxido nítrico sintetasa. Entonces, nuevamente, hay más vasoconstricción, disminución de las vasodilatadores, disminución del óxido nítrico, de la prostaglandina I, que son vasodilatadores, más endotelina, que es vasoconstrictora, ¿no? Y eso produce más vasoconstricción y más esto.
Si hay enfermedad vascular materna, pues si hay placentación defectuosa, ¿qué va a haber? Factores genéticos inmunológicos o inflamatorios y disminución de la perfusión placentaria. La perfusión hablamos al niño, ¿no? Y enfermedad vascular materna, eso empeora, excesivo trofoblasto, eso empeora. Hay más agentes vasoactivos como prostaglandinas, óxido nítrico, endotelinas, ¿no? Estos agentes vasoactivos se alteran, menos prostaglandinas quiero decir, menos óxido nítrico, menos endotelinas y bueno, esto lleva a mayor agentes citotóxicos, citoquinas, peroxidasas, y activación del endotelio, más endotelina, el endotelio o activación endotelial y esto produce vasoespasmo. Ese vasoespasmo hace hipertensión arterial, hace convulsiones en pacientes, ya entraría en eclampsia, oliguria, alteración renal, desprendimiento prematuro de placenta e isquemia hepática. Entonces, esta alteración lleva a un aumento de los vasoconstrictores a nivel sistémico y disminución de los vasodilatadores y más vasoespasmo. Entonces, la paciente va a tener edemas, proteinuria por pérdidas a nivel renal de las proteínas, hemoconcentración, el hematocrito se incrementa, isquemia hepática y se alteran las funciones hepáticas, eh, todo lo que se produce a nivel hepático, especialmente las enzimas hepáticas. Puede haber desprendimiento prematuro de placenta, alteración renal, nuevamente repito, oliguria, si altera a nivel cerebral, convulsiones e hipertensión arterial. Y activación de la coagulación con trombocitopenia. Edema, proteinuria, y eso lleva a la enfermedad. Entonces se afecta el corazón, efectos sobre órganos blancos, la hipertensión, daño cardiovascular, gasto cardíaco está normal o levemente disminuido. Recuerden que en la gestante normalmente el gasto cardíaco se incrementa, hay una presión capilar pulmonar baja o normal, y los volúmenes plasmáticos están disminuidos y el hematocrito está alto. Ya hemos visto que hay hematocrito alto por hemoconcentración. ¿Cómo estaría la actividad vascular, la distensibilidad vascular? Hay vasoconstricción, entonces estaría una distensibilidad vascular disminuida. Hay afección renal, ya hemos dicho hasta oliguria, disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal, con proteinuria y aumento del ácido úrico, hiperuricemia. A nivel cerebral hay convulsiones, y a eso ya cuando hay convulsiones se llama eclampsia. Generalmente esta está precedida de hiperreflexia. Entonces, cuando tengan un paciente gestante y está con presión alta, vayan tomándole los reflejos, ¿no? La evaluación neurológica. Si hay hiperreflexia, sospechen de que ya está entrando en eclampsia. Si se queja de disturbios de la visión, también. Y si hay cefalea severa, piensen que estando en preeclampsia, nuevamente ustedes la presión arterial, que a veces las enfermeras pueden decirles está 120/80, pero si ustedes comprueban está en 170. Y en casos fatales hay sangrado cerebral, lesión cerebral tanto por isquemia como por hiperperfusión. A nivel hepático ya hemos dicho que hay lesiones periportales con necrosis celular, hemorragias periportales, hematomas y hasta ruptura hepática. El diagnóstico se hace con presiones más de 140/90 y con proteinuria, o sea, proteínas en orina, más de 300 miligramos por día. Preeclampsia, hipertensión y proteinuria. Los textos antiguos, si ustedes van a leer, decía edemas, no lo consideren los edemas. ¿Cómo está el hematocrito? Incrementado, ¿no? Hemos dicho que hay hemoconcentración. ¿Cómo están las plaquetas? Trombocitopenia, por eso es que piden plaquetas en el hemograma, y si va bajando, piensen que la preeclampsia es peor y está yendo mal vuestro paciente. La hipoalbuminemia, la hiperuricemia y elevación de enzimas hepáticas, ¿no? Las elevaciones de enzimas hepáticas por toda esta alteración hepática que hemos dicho, las necrosis periportales que te lleva a elevación de las enzimas hepáticas.
Independientemente de la severidad, la preeclampsia se resuelve después del parto, aunque hay algunos pacientes que después del parto todavía siguen con signos de preeclampsia, por eso tienen que estar cuidándolos. Y generalmente la mayoría de los pacientes se normaliza a la semana o 2 semanas, o sea, promedio de 10 días, la presión arterial. Pero hemos visto pacientes que llegan hasta 12 semanas después con presiones altas. Y no se olviden del síndrome de HELP, ¿no? Antes de la eclampsia, hay hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, ¿no? Elevación de enzimas hepáticas, disminución de plaquetas y hemólisis. Esto es el síndrome de HELP. Síntomas y signos de alarma en una gestante con preeclampsia o eclampsia: dolor de cabeza. No piensen que ha hecho mucho esfuerzo, que se está haciendo, no. Si la ven con mucho dolor de cabeza, dolor boca del estómago, puede haber que esté ya por romperse el hígado. Si tienen náuseas y vómitos, también. Si hay trastornos de la visión, como veo lucecitas, doctor, tómenle la presión y fíjense y pídanle los análisis y bájenle la presión. Si tiene acúfenos o zumbidos en los oídos, si está irritable la paciente, si tiene epigastralgia, que es la dolor en el estómago, en la boca del estómago, ¿no? O hiperreflexia, ya les he dicho, tomen los reflejos. O si la paciente se pone en estupor, no puede despertar, somnolienta, piensen que tenga una preeclampsia o una eclampsia, preeclampsia severa o eclampsia. La prevención para que no dé preeclampsia en los pacientes de alto riesgo, el uso de aspirina, especialmente en los pacientes con síndrome antifosfolipídico, va muy bien. Algunos utilizan suplementos de calcio, no está comprobado. Si es muy severa la presión, deben hospitalizar para reposo y ver la posibilidad en algún momento, si tiene hiperreflexia y todo, sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. El tratamiento definitivo de estos pacientes es el parto, es el tratamiento de elección, ¿no? Y el tratamiento antihipertensivo es con hidralazina, labetalol, que eso tenemos en el seguro, y metildopa. Metildopa. Entonces, normalmente, ¿qué usamos? Nosotros en vía oral, metildopa y algunas veces calcioantagonistas como el nifedipin, ¿no? Que eso hasta ahora todavía en las guías del Ministerio de Salud, en las normas del Ministerio de Salud, está usar metildopa y calcioantagonistas, ¿no? Pero también pueden usar hidralazina y labetalol. Entonces, hay bases para administrar dosis bajas de aspirina a pacientes de alto riesgo de preeclampsia y algunos suplementos de calcio cuando sea bajo en la dieta. No utilizar tratamientos preventivos en los que los beneficios no han sido probados o pueden ser dañinos. Toma antioxidantes, toma antihipertensivos antes, no. ¿No? Entonces, las gestantes que tienen hipertensión, pues si tienen más de 160 se inicia el tratamiento y siempre traten de estratificar en dónde están. Si es una hipertensa crónica, si es una hipertensa inducida por el embarazo, pidan si tiene proteinuria para ver si ya tiene preeclampsia, o si es una hipertensa crónica ya con preeclampsia. ¿Preguntas, chicos? Sí, Luis Alejandro. Sí. Doctor, ¿puede repetir la parte de cómo tratar a un paciente con una hipertensión vascular dada por una estenosis de arteria renal? Lo principal, tratamiento médico, lo principal. Ahora, calcioantagonistas, IECAS, generalmente no son bilaterales, diuréticos, eso es la piedra angular, tratamiento médico. Ya después veremos si hay que... Y tratamiento de aterosclerosis, en estos pacientes, la mayoría, si son mayores, tienen aterosclerosis en estas arterias. Kimberly. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, mi pregunta es si en el caso del feocromocitoma, haga una falla renal o algo así, ¿cómo se le trataría o cuál sería su medicamento de elección, doctor?
El tratamiento es multidisciplinario. Todo, si diagnosticas un feocromocitoma, tienes pacientes que se elevan la presión, taquicardia, palpitaciones, sudoración, derívalo a un hospital inmediatamente, debe entrar a UCI, y el manejo en UCI es el manejo multidisciplinario. Si hace falla renal, conversar con el nefrólogo porque va a entrar en diálisis, diagnosticar y sacar el feocromocitoma, operarlo, dar para las crisis pues la betalol, no beta bloqueadores y el tratamiento definitivo es quirúrgico. Esos pacientes ustedes no los pueden tratar en casa. Apenas los diagnostiquen, se sospechan, derívenlos. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, otra consulta más. En caso de las embarazadas, dijo que está contraindicado los yacas y aras, ¿verdad? Definitivamente. Si hay una gestante, por eso, incluso en pacientes menores de 50 años que tienen la posibilidad de embarazarse y son hipertensas crónicas y no están embarazadas, no recomendamos iniciar tratamiento con IECAS o ARAS, porque en muchas de estas se pueden embarazar y no darse cuenta, y como está contraindicado puede ser daño al feto. Entonces, pacientes jóvenes que son hipertensas, mejor dar un tratamiento con calcioantagonistas, diuréticos, que sería una alternativa. Entonces, si quedan embarazadas, pues cambiamos después los medicamentos. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces quedo agradecido, están listos para dar el examen, ¿no? Hasta el miércoles, chicos, nos vemos. Buenas noches, Hasta el doctor. miércoles, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.